noches, amada Iglesia de Cristo. Estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy la pastora Eileen Pavón y para dar continuidad a esta hermosa serie que hemos estado desarrollando, que es la voz de Dios en nuestro espíritu, la voz de Dios y escucharle a Él. Cuidar lo que pensamos, lo que escuchamos, en lo que meditamos, lo que hablamos. Eh, Creo que es una de las áreas de nuestra vida que más debemos cultivar y cuidar. El mismo Señor Jesucristo dijo, mirad cómo oís, o sea, tengamos cuidado de lo que estamos escuchando, porque las palabras no son inocentes. Y para desarrollar esta serie, como lo hemos venido haciendo, tenemos desde México al pastor Sergio Ugar. Pastor Sergio, bienvenido, qué alegría poder coincidir nuevamente contigo en este espacio, pero sobre todas las cosas, me alegra haber coincidido contigo en Cristo. Bienvenido, Pastor Sergio. Muchas gracias, pues muy honrado como siempre de la invitación y feliz de estar compartiendo con cada una de las personas que están viendo este programa y pues muy emocionados porque nosotros sabemos que cuando Dios nos habla y logramos entender de lo que nos está hablando, que precisamente el tema es si Dios habla todavía, ¿verdad? O cómo nos habla Dios, podemos transicionar en nuestra vida y llegar a niveles que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, exponiéndonos a la palabra para poder ser renovados en nuestro entendimiento, de lo cual también estamos tocando este punto. Y bueno, seguramente el Señor les hablará en este día y sé que será también de gran provecho para ustedes, así como para nosotros. Seguro, seguro, porque cada vez que nos encontramos en Cristo, cada vez que nos encontramos en nuestra realidad eterna, es un goce, un disfrute, un deleite poder disfrutar esta gloriosa realidad. Dijiste una expresión que es poderosa. La gente se pregunta si a día de hoy Dios habla, cómo puede identificar la voz. Hebreos 1 dice claramente, Dios habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas o de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo, porque hoy hay una gloriosa realidad después de la cruz y después de la resurrección. Él dijo, ninguno enseñará a su hermano, sino que yo mismo les enseñaré. Y esa gloriosa realidad hablaba era del espíritu de gracia y de verdad. Su espíritu que fue impartido después de la gloriosa resurrección, de la ascensión y aquel hermoso Pentecostés y poderoso tiempo. Vino el Espíritu y para que se cumpliese lo que dijo por boca del profeta Joel. En los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Claro, ahí tendríamos que abrir un paréntesis y ver qué es la profecía, que no es el tema de hoy, pero la verdad con la que queremos establecer y arrancar este programa es que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla por su Hijo, en quien tenemos la palabra profética más segura, la del Espíritu. Así es. Fíjate, Elin, que hablando de esto, en otro capítulo anterior tocamos un poquito acerca de la profecía bueno, yo creo que va a ser interesante que también lo puedan escuchar, ¿verdad? Pero Amén. hablando de esto, es interesante que cuando nosotros llegamos al nuevo nacimiento, se dice o la escritura nos habla de que son abiertos los sentidos espirituales en nosotros. Y esto es sumamente importante porque, por ejemplo, podemos encontrar en las escrituras que dice que el evangelio para los que no están en Cristo es locura y para nosotros no debe de serlo, ¿verdad? Porque nosotros podemos, la palabra es recibida, ¿verdad? Por nuestra alma, porque ya la tenemos en el Espíritu, porque ya tenemos al Verbo en el Espíritu, ya tenemos a Cristo, estamos unidos en un mismo Espíritu con Él. Entonces, de esa manera es sumamente importante entender que probablemente muchas de las personas, a veces somos un poco juiciosos, ¿no? Con los judíos, ¿verdad? En su tiempo y cómo era posible que no pudieran haber visto lo que Jesús hacía. Bueno, la misma palabra decía, ¿no? Que él endureció el corazón de Israel, porque era necesario que sucedieran las cosas de cierta forma para que él pudiera ser presentado como el sacrificio perfecto. Si le hubieran reconocido algo, probablemente no lo hubieran querido crucificar, ¿verdad? O llevar a la muerte, que era necesario
que pudiéramos vivir el tiempo que hoy podemos vivir cada uno de nosotros. Entonces, pues no podemos ser tan malos, ¿verdad? Con los judíos, porque ellos no tenían la vida del Espíritu en ellos. Entonces, lo que ellos oían decir a Jesús, pues era locura, era herejía, eran cosas que ellos no podían verdaderamente entender ni discernir. Pero, y por esa razón podríamos decir que una persona que no está en Cristo prácticamente es sorda a las cosas del Espíritu. Una Wow. persona que no esté en Cristo podrá aprender, como luego se dice, religión, podrá aprender algunas cosas teológicas a manera de conocimiento, pero no hacerse una vida en ellos o no que verdaderamente pueda producir para lo que fue hecha la palabra en el alma, ¿verdad? Dice la escritura que la palabra es más cortante, ¿no? Que una espada de dos filos y que penetra hasta la coyuntura de los huesos. ¿De qué nos habla esto? Que pues una persona que no tiene todavía a Cristo, en el Espíritu Santo, pues no puede discernir, no puede entender de lo que se está hablando. Sin embargo, la gracia y misericordia de nuestro Señor es impresionante. ¿Por qué? Porque de todos modos nosotros sembramos, ¿verdad?, la palabra en los demás, nosotros compartimos de la palabra con los demás, y dice la Escritura que la palabra de Dios siempre da fruto, ¿no? A su tiempo. Entonces, ahí entra otra parte importantísima que ni siquiera el tema, pero pues Dios nos va llevando ahí a hablar a veces de otras cosas, ¿no? Dice la escritura, y a veces nos afanamos mucho porque le hablamos a una persona de Cristo y no lo reconocen o no quieren entenderlo, recibirlo, pero no debemos afanarnos ni tampoco frustrarnos. La palabra también dice que unos son los que siembran, otros los que riegan, otros los que cosechan, pero también nos dice la palabra, y esto nos debe dar tranquilidad, dice que el Espíritu mismo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros cumplimos con la disposición de Dios de poder compartir de Él, de darlo a conocer, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas. Y una vez que hemos nacido de nuevo, entonces empieza ese proceso también del cual ya habíamos hablado anteriormente, que es la transformación del alma, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que en el nuevo nacimiento hay un suceso inmediato en el espíritu, que es el nuevo nacimiento, el ser reengendrados, el ser renacidos, el ser hechos nuevas criaturas, todo esto lo manifiesta así la escritura, y lo más importante que dice, pues que somos hechos un mismo espíritu juntamente con Cristo, es decir, somos indivisibles con Él. Pero en Romanos 12, 1 y 2, que es lo que da pie a lo que vamos a hablar el día de hoy, nos habla de una renovación, que debemos de ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Algo interesante, mira, lo voy a leer el pasaje para poder tener un poco más de comprensión. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de algo a nivel de nuestra mente, de nuestra alma. Dice, no os conforméis a este siglo. Y nos da una instrucción a nosotros, porque muchas veces decimos, es que Dios lo va a hacer y que Dios va a hacer su obra en mí y que no sé qué tanto. Eso es definitivo porque todo es por su poder, por su gracia, por su amor y por su vida en nosotros. Pero nos da una instrucción. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, te está diciendo, transfórmense, cambien ustedes, ¿verdad? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué podemos de concluir en cierta forma de todo esto? Que en primera la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Esa ya está y siempre es. Pero para que nosotros la podamos comprobar es necesario una renovación y una transformación, renovación del entendimiento y transformación del alma, para que cuando estamos siendo transformados y viviendo de acuerdo a la vida del Espíritu, es de esa manera como podemos verdaderamente comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque empezamos a vivir en ese ámbito de lo que es la vida del Espíritu, la vida de Dios. Me puse a estudiar un poquito este pasaje de Romanos 12, 1 y 2, y hay algo muy interesante, fíjate, para entender un poquito a qué se refiere con renovación del entendimiento. La palabra renovación, según el diccionario griego, porque fue escrito en griego este pasaje, la definición es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento humano a la mente de Dios,
que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida de las personas. La raíz griega de donde se origina esta palabra renovación es la palabra anakainosis. Y esta palabra anakainosis tiene que ver con la palabra ana, es una palabra compuesta. La palabra ana es significa que proviene de arriba, literalmente. Y la palabra genao, que es anakainosis, tiene que ver con la renovación, es decir, la palabra kainos viene de algo nuevo, pero no en nuevo como que es algo recién hecho, sino nuevo, diferente en naturaleza, una nueva naturaleza. Entonces nos está diciendo que renovar el entendimiento tiene que ver con cambiar la naturaleza que tenemos nosotros en nuestra mente por la naturaleza de arriba o que proviene de arriba, es decir, de Dios. Entonces esto es algo sumamente sorprendente y es complementaria a la palabra anaikanosis, que después la podemos ver esta otra palabra en primera de Pedro 1:3, una palabra diferente, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces, ahí nos habla Pedro del nuevo nacimiento. Y es en el nuevo nacimiento, a través de ese nuevo nacimiento, como sí podemos renovar el entendimiento. Yo sé que ahorita está así un poquito como técnica la cosa, pero ahorita ya nos vamos a desenvolver un poco más normal, ¿no? Pero quería que viéramos esa palabra también renacer, porque la palabra renacer viene de la palabra anagenao, que utiliza otra vez la misma raíz ana de arriba, pero ya lo que es la palabra genao significa procrear o regenerar, engendrar o dar a luz. Entonces, la palabra engendrar, en este caso renacer, tiene que ver que tenemos que nacer de arriba, nacer del espíritu. Entonces, la renovación del entendimiento únicamente es posible, primeramente habiendo nacido de arriba, habiendo nacido de Dios, para después nuestra alma ser renovada o cambiada al pensamiento de Dios. Entonces, esto es un punto clave, obviamente, en el entendimiento. ¿Y por qué estamos hablando de la renovación del entendimiento si el tema central o principal es cómo Dios nos habla, ¿no? Porque si nosotros no entendemos primeramente que tenemos que nacer de nuevo para poder escuchar a Dios, aunque sea por medio de la escritura, por medio de alguna predicación, por medio de una forma en la que Dios te hable, por medio de un sentir, ya dijimos que hay muchas maneras en las que Dios se puede comunicar. Primero tenemos que entender que tenemos que haber nacido de nuevo. Y después de entender que hemos nacido de nuevo, ahí podemos verdaderamente empezar a escuchar a Dios. Ahí podemos verdaderamente empezar a saber que Dios nos habla por medio de la palabra y todo lo que hemos dicho. Y cuando oímos la palabra, Eileen, esto tiene un efecto extraordinario y sobrenatural en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque generalmente, lo habíamos dicho en un inicio, la gente cree que este pasaje de renovar el entendimiento simple y sencillamente es cambiar nuestra manera de pensar. En cuanto antes yo era mundano, y generalmente, Eileen, la gente cree o el cristianismo tradicional cree que el ser diferentes es tener una diferencia en los Conductas comportamientos diferentes. morales, así es. Una conducta diferente, sobre todo marcada en los principios morales, ¿no? Incluso, no sé, allá en España, ¿verdad? Pero en el cristianismo tradicional, ¿qué hacen muchos cristianos? No, es que ya como ya eres cristiano, pues ya no puedes bailar, ya no puedes juntarte con gente que sea del mundo o que no sean hijos de Dios porque pues te contaminas y un montonal de cosas, ¿no? Cuando la misma escritura dice, por ejemplo, en relación a juntarnos con otros, la escritura nos dice que de qué sirve una lámpara debajo de una mesa si para lo que está hecha es para alumbrar, ¿no? Entonces, Dios lo que quiere es que alumbremos a todas las demás personas. ¿Cómo las vamos a Amén. alumbrar? Teniendo contacto, obviamente, con ellas y que seamos nosotros los que seamos la influencia para ellos por la vida de Dios en nosotros y no Amén. ellos influirnos a nosotros por lo que ellos tienen, que son los pensamientos del mundo o del sistema. Entonces, una vez que nosotros logramos entender esto,
nos damos cuenta que la renovación del entendimiento no tiene únicamente que ver con la conducta, y es precisamente lo que habíamos hablado anteriormente. Primero, al ser renovada nuestra mente, empezamos a aprender a vivir como hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, con todos los atributos, características y naturaleza de Dios en nosotros. Ahí empieza un proceso de renovación del entendimiento. Podemos echar mano de la vida eterna, como dice la Escritura, cuando a pesar de que vivimos en un mundo natural y que de alguna manera experimentamos sufrimientos, dolores, adversidades y todo lo que podamos vivir, el echar mano de la vida eterna es echar mano de la realidad que yo ya tengo en el Espíritu, que es la vida de Cristo y la plenitud de Cristo y la obra consumada de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, eso tiene que ver también con la renovación del entendimiento. Pero un enfoque que quiero dar ahorita, que podríamos seguir hablando de muchas otras características, es de que la renovación del entendimiento no solamente afecta el alma en cuanto a nuestra manera de pensar, de percibirnos y de vernos como participantes del propósito eterno, que lo repito muy rápidamente, el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de Él darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está en nosotros, que somos su cuerpo o su eclesía, para que Él sea el todo en todos. Entonces, esa es una forma, obviamente, que a través de la renovación del entendimiento empezamos a mostrar esa vida que está en nosotros, que es Cristo mismo. Eh, a manera de chiste, a veces les digo, ¿no? Ahí en la congregación, que dependiendo de lo que nosotros estamos renovando nuestro entendimiento, y es decir, qué estamos permitiendo que nuestro cerebro, que es el órgano físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo, almacene por medio de nuestra mente, esas van a ser las respuestas de nosotros ante ciertas circunstancias. Si una persona, y mencionábamos, creo, en otras ocasiones, que por ejemplo cuando la escritura dice que sobre todo cosa guardada guarda tu corazón porque él mana la vida, de la abundancia del corazón habla la boca, esto manifiesta cómo la persona ha guardado su corazón o no lo ha guardado y qué es lo que abunda dentro de él. Entonces, poníamos el ejemplo, casi todos conocemos a alguna persona amargada, ¿no? Y negativa. ¿Qué es lo que pasó? Que esa persona durante toda su vida se ha dedicado a estar no cuidando su corazón, sino descuidándolo y guardando cosas que no son buenas para él. A medida que va guardando eso, cuando él hay una situación en su vida que se presenta, ¿cuál va a ser su reacción? Hablar de lo que abunda en su corazón, amargura, odio, rencor, tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nuevamente podemos ver la importancia de la renovación del entendimiento. Les decía yo en este sentido que cuando nosotros renovamos el entendimiento, y no solamente tiene que ver con un cambio de conducta moral, sino que tiene repercusiones a nivel incluso físicas en cada uno de nosotros. Estas repercusiones físicas pareciera increíble y ya hemos comentado algunas cositas, ¿no? Anteriormente, pero fíjate, hay una neurocientífica cristiana, hemos hablado un poquito de ella, se llama, es la doctora Caroline Leaf, y ella menciona, así lo interpreta ella, que la mente es lo más poderoso en el universo después de Dios. Wow. Así lo determina ella. Entonces, ¿tendrá importancia en que nuestra mente esté bajo el gobierno de Cristo? ¿Tendrá importancia que nuestra mente esté bajo el diseño para lo cual fue creada? ¿Importará que nuestra mente verdaderamente esté siendo administrada por nosotros o que tenga la mayordomía que Dios quiere que tengamos sobre nuestra mente? Definitivamente que sí. Y hablando así de una manera muy general en cuanto a lo que es la renovación del entendimiento y entender algunos procesos, les comentaba también anteriormente que antes los científicos creían que el libre albedrío no existía, es decir, el que nosotros tengamos nuestras propias decisiones, la libertad de elegir, porque ellos manifiestan que aún nosotros antes de tomar una decisión, nuestro cerebro empieza a trabajar sin que nosotros lo notemos, porque son fracciones de segundos y creo que hasta fue tema de risa, ¿no? En alguna ocasión, que en la parte frontal de nuestro cerebro
nuestro cerebro, antes de que nosotros manifestemos una acción, ya tomó una decisión. Entonces, Wow. esto es bien impactante y por eso los científicos dicen que el ser humano en realidad no tiene decisión, sino que el cerebro es el que toma la decisión por nosotros, un órgano, ¿no? Mm. Pero los científicos o esta científica, basado en lo que acabamos de mencionar, de que de la abundancia del corazón habla la boca, llega a la conclusión que aún aunque haya ciertas cosas donde no tengamos el tiempo para decidir y estemos reaccionando prácticamente en automático, esa forma de decidir o de accionar va a depender de lo que nosotros decidimos anteriormente guardar en nuestra mente y en nuestro cerebro. Wow. Entonces, ¿por qué Dios nos habla? Y lo hemos comentado también anteriormente en Filipenses, que, que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, porque de esa manera estamos guardando y llenando nuestra alma de los principios y la naturaleza verdadera de Dios en nosotros, para que cuando nuestra mente tenga que reaccionar de una manera inmediata sobre ciertas cosas, reaccione de acuerdo a lo que es la naturaleza de Dios. Wow. Entonces, Pastor Sergio, sí. qué poderoso lo que has dicho. Bueno, entre todo lo que estás trayendo a la mesa, lo que el Señor nos habla por tu boca, que has hecho mucho énfasis en la palabra renovaos en nuestra mente. Tal vez hay alguien allí que dice, ¿cómo puedo yo renovar mi mente? ¿Cómo puede una persona que está pasando no sé, que está pasando por aquí, por este espacio, y se hace esa pregunta, ¿cómo puedo yo renovar mi mente? Y la renovación de la mente, Eileen, que pues estamos viendo muchos aspectos de cómo podemos trabajarlo, ¿verdad? Porque ya decíamos que en el espíritu estamos completos, estamos plenos, ¿verdad? Porque estamos unidos a Cristo mismo, pero es nuestra alma la que tiene que empezar a vivir esa realidad que ya tenemos en el espíritu. Entonces, lógicamente es avanzar en el conocimiento de Cristo, avanzar en quiénes somos nosotros en Cristo, en conocer el propósito eterno, que ya ahorita mencionamos el concepto, ¿no? El propósito eterno, entender que pertenecemos a un reino inconmovible, dice la escritura, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Mientras nosotros en nuestra mente sigámonos viendo como una persona débil, como una persona sin capacidades, como una persona limitados, que el mundo gobierna sobre nosotros, mientras nosotros no cambiemos esa manera de pensar y que todo esto va siendo revelado, obviamente, a través de la escritura, ¿verdad? Y lo que vamos aprendiendo, difícilmente nuestra alma o nuestro entendimiento irá renovándose a lo que es la realidad espiritual que tenemos. Habíamos mencionado, Eileen, que a veces la gente pudiera confundirse un poco porque para las personas que hablamos mucho, ¿no? Sobre todo porque es la realidad que hoy tenemos, que hablamos sobre el nuevo pacto, la verdad presente, el mensaje del reino, gracia, justicia, muchas veces aseguramos y aseveramos, no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra lo dice, que nosotros debemos de creer y confiar que somos santos, que somos justos, que somos perfectos, que ya lo tenemos todo en Él, que estamos plenos en Él. Y mencionamos muchas cosas de estas, ¿no? Y una persona se puede confundir en el sentido de que dice, bueno, pero es que yo no estoy todavía pleno, es que yo todavía me equivoco, es que a veces no soy justo, a veces esto, el otro. Claro, Bueno, ese porque sí, perdón la interrupción, porque eso es lo que, por ejemplo, el domingo yo les decía, amado, no estamos discutiendo salvación. En el Espíritu, por la obra de Cristo, ya nosotros hemos sido salvados, ¿verdad? Ahora se tiene que notificar a nuestra alma, que es nuestras voluntades, nuestras decisiones, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece, tiene que ser notificado por esa buena nueva, la cual es Cristo. Y ahí es claro, donde nosotros decimos, nosotros tenemos que ser intencionales y nosotros tenemos que ser sabios y saber frente a qué nos estamos exponiendo. Porque sí, lo que yo pongo delante de mí, eso va a traer un impacto positivo o negativo a mi vida. claro, Entonces, no es
la noticia de si soy salvo o no, sino cómo voy a administrar esta salvación tan grande. ¿Cómo Claro. administro la notificación de que he sido renacido? Dijiste una palabra poderosa, renacer, para que nosotros podamos entender qué es esto que se nos está diciendo, qué es esto de lo que qué es esta buena noticia que el pastor Sergio nos está diciendo. Y es lo que tú dices, claro, hay conflictos en nuestra mente. ¿Cómo el pastor Sergio me va a decir que yo soy santa, que yo soy buena, que yo soy pura, si yo me encuentro con un choque hormonal Claro. ahorita en mi realidad? Y lo que siento no es santo, lo que siento no es puro, lo que siento no es de buen nombre. Ah, pero ahí es donde tiene que venir cómo administro esto desde la vida del espíritu. Así es, Eileen. Por eso mencionábamos que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y en el espíritu ya somos todo eso, somos santos, justos, perfectos. Esa es la legalidad y la realidad espiritual que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Romanos nos enseña que a nivel de nuestra alma entramos en un proceso de renovación del entendimiento. Hay quienes incluso lo llaman un proceso de santificación, que entendiéndolo en la manera correcta y no de la manera religiosa. Ya dijimos, somos santos, justos y perfectos en el espíritu, pero nuestra alma está siendo santificada al estar siendo renovada y que cada vez sea mayormente expresada la vida a través de Cristo, a través de nosotros, pues nuestra alma está siendo depurada, está siendo transformada completamente y ahora se empieza a ver lo del espíritu. Y te digo, eso puede llegar a ser un poquito confuso para la gente, no solamente en el discurso, sino en la palabra misma, cuando leen que hay algunos versículos que nos hablan y nos posicionan como personas que ya somos sumamente poderosos, santos, justos y perfectos, Ahora, y hay otras que nos dan con todo, ¿verdad? Y no, que tienes que cambiar y que tienes que hacer esto y que ni los fornicarios ni estos heredarán el reino de los cielos, que no está hablando de la salvación, sino el estado de gobierno de Dios en tu vida. Entonces, ahí la gente empieza a batallar. Lo único que hay que hacer es distinguir que cuando habla de cosas que ya están hechas, son las cosas a las cuales ya pertenecemos por ser hijos de Dios, por haber nacido de nuevo y por estar unidos a Cristo en un mismo espíritu. Todo eso pertenece a wow. nosotros en el espíritu. Pero cuando nos hable de las cosas que se tienen que cambiar, cuando nos da instrucciones de que pensemos en todo lo bueno, todo lo amable, le está hablando al alma que tiene que ser renovada. Entonces, estas son las diferencias, ¿no?, que podríamos encontrar. Entonces, pues básicamente la renovación del alma es qué tanto de Cristo se está formando en nosotros, porque a medida que Cristo se está formando en nosotros a nivel del alma, permitimos que haya un mayor gobierno de él en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos ver el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? Que era un hombre guiado por el Espíritu, estando en la tierra, y no sé si lo comentamos también antes, de que antes de ir a la cruz, humanamente empieza a sentir cosas, ¿no?, terribles, un estrés Wow. terrible. Dice la escritura que hay una condición, no recuerdo el nombre porque está medio raro, médico, ¿verdad? De cuando uno suda sangre, porque la escritura dice que él sudó sangre, Que es sus una gotas realidad. eran de sangre. Wow, wow. Por el Sí. estrés se llegan a romper vasitos sanguíneos y al sudar puede llegar a salir un poco de sangre. Entonces no es algo que no esté comprobado, es algo que realmente sucede por la gran cantidad de estrés a la cual estaba sometido. Y aunque hay dos interpretaciones, principalmente cuando Jesús dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, hay quienes interpretan que le estaba pidiendo que le quitara esa gran cantidad de estrés que estaba viviendo en ese momento. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que él, sabiendo todo lo que le iba a pasar, porque él conocía el Salmo 22, donde menciona todo lo que le sucedió, sabiendo lo que le iba a pasar, él estaba diciendo al Padre, oye Padre, yo sé que es algo que acordamos tú y yo en la eternidad, pero si hay manera de salvar al mundo de otra forma en la que yo no tenga que sufrir tanto, dime si podemos hacerlo. Pero lo más glorioso y lo más maravilloso de ver una vida gobernada por la vida del Espíritu es lo que Jesús termina su oración diciendo, mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuándo podemos ver que nuestro espíritu está siendo renovado? Cuando cada vez más ante diferentes circunstancias podemos hablar como Jesús y decir, Señor,
que se haga tu voluntad y no la mía. Me sujeto a lo que tú dices. Yo hago lo que tú dices que debo hacer. Yo hago lo que es congruente a tu naturaleza que ahora está en mí. Entonces, esto obviamente es parte fundamental de la renovación del entendimiento. ¿Qué más te puedo decir, Eileen, de la renovación del entendimiento? Bueno, pues nuestra alma y nuestra mente tienen un pie en la puerta del espíritu y otra en la puerta del cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo decía, ¿no? Que este cuerpo terrenal y se quejaba, ¿no? Porque incluso hay otro pasaje, ¿verdad? Que dice, lo que no quiero hacer hago y lo que sí quiero hacer no lo hago. Entonces es una constante lucha. Se podría decir que el alma está en medio entre el cuerpo y el espíritu para únicamente Wow. entenderlo, ¿verdad? Es una manera de imaginarnos. Entonces, el alma tiene que permitir que lo que ya está en el espíritu llegue verdaderamente al alma para que todas las acciones que tenemos por medio de nuestro cuerpo, decisiones y lo que hacemos sea gobernado por un alma pero que está gobernada por el espíritu. Entonces, dice en alguna ocasión, en una clase que tuve en el instituto, nos decían, el espíritu te hace consciente de la vida en Dios, porque es el espíritu mismo, ¿verdad? El alma te hace consciente del ser, de tu alma, de tus pensamientos, emociones, tu voluntad, todo esto. Y el cuerpo te hace consciente del mundo exterior, ¿verdad? Porque es con quien, por medio de quien tenemos contacto con el mundo exterior. Y obviamente en el espíritu sabemos que ya está todo listo, pero necesitamos que también el alma y el cuerpo sigan obviamente las indicaciones de lo que ya está en el espíritu. ¿Qué más te Wow. puedo decir aparte de esta renovación del entendimiento? Bueno, pues podemos desarrollar a través de nuestro espíritu, que obviamente está unido a Cristo, a través de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra mente, si verdaderamente vamos a ser guiados o no por el espíritu. Es en cada decisión que nosotros tomamos, nosotros tenemos dos caminos, ¿verdad? Caminar por la guía del espíritu o caminar por nuestras propias decisiones, nuestras formas individuales de pensar que han sido moldeadas por el sistema del mundo, por culturas familiares, culturas geográficas, escuelas de pensamiento, humanismo, etcétera. Wow. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar el alma de acuerdo a los principios de Dios para que en cada decisión que nosotros tomemos lo hagamos desde una mente renovada y no una mente amoldada a este siglo, como lo dice Romanos 12.2, 12.1 y 2. Dice, no os amoldéis a este siglo. ¿Qué significa esto? No, no te amoldes a la cultura del mundo, a la cultura del sistema. Tienes que amoldarte o caminar de acuerdo a lo que es la vida de Cristo en ti. Amén. Algo importante, decíamos ahorita que los científicos años atrás creían que la mente era la que controlaba al hombre, ¿verdad? Que era la que tenía el dominio sobre el hombre, el cerebro principalmente, pero este, nuestra mente tiene control de nuestro cuerpo y nuestra mente es más fuerte incluso que nuestro propio cuerpo. La mente ciertamente está sobre la materia. Los científicos decían que el cerebro, el órgano físico, es el que hace todo y el que ordena todo. La mente es la parte subjetiva, ¿verdad? Son los pensamientos, es el conocimiento que se almacena en el cerebro, pero es algo abstracto que a lo mejor es un poco difícil de entender. Si nuestra mente está gobernada por Cristo y entendemos cuando la escritura dice que tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a poder gobernar incluso sobre nuestro cerebro, que es el órgano físico, de acuerdo a cómo Dios diseñó todas las cosas. Por eso habíamos mencionado en otras ocasiones que aún incluso hay enfermedades que por medio de nuestros pensamientos se pueden presentar o pueden desaparecer de acuerdo a cómo nosotros estemos de alguna manera actuando a nivel de nuestra mente. Las enfermedades psicosomáticas, que ya las habíamos mencionado, son enfermedades que por el estrés, el temor, la envidia y tantas cosas pueden de alguna manera repercutir y mostrar algunos síntomas de enfermedad o enfermedad misma en nuestro cuerpo. Antes se creía, Eileen, que si éramos egoístas, si éramos esto, Dios nos maldecía
y que si éramos egoístas venía cierto tipo de enfermedad y todo. Es cierto que pueden venir ciertos tipos de enfermedades, pero no es una maldición de Dios. Es Es el una resultado. consecuencia o resultado de nosotros no administrar nuestra mente o gestionarla desde la naturaleza divina o como Dios la diseñó y la creó para nosotros. Entonces, es Ahí, importante. perdón, pastor, allí Sí, tendríamos, dirían aquí en España, tela marinera. Y ese, y sí, ese, mm, y ese punto que acabas de tomar es importantísimo, porque, bueno, ahorita estamos viviendo una era, bueno, una era no, digamos que estamos viviendo un tiempo donde la alimentación, y esto es importante hablar, la alimentación, la no suplementarnos, en el caso de las mujeres, digamos, ¿no? Que nosotros sufrimos tantos cambios hormonales en las distintas etapas. Es verdad que el cuerpo se renueva, es verdad que cada día, si nosotros tenemos un trato adecuado con el cuerpo se puede regenerar todo lo que es nuestro microbioma o la microbiota, que es importantísimo y que es fundamental. ¿Por qué? Porque dijiste una parte que es poderosa, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Que sí que es verdad que el Señor nos hizo a nosotros para vivir eternos y Dios puso eternidad en el corazón del hombre, lo dice Eclesiastés. Y cuando el escritor está mencionando eso, no es aislado a la realidad. Pasa que por una decisión mal tomada, por una oferta mal hecha y mal comprada en el Edén, pues nosotros dejamos de cultivar lo que Dios nos había dado y ahora nos tocó labrar la tierra. Y eso es una verdad que es tremenda. También Pablo habla en Corintios cuando dice, porque este tabernáculo terrenal se va a deshacer. Ahora, si se deshace, porque se va a deshacer, si se deshace, Dios tiene un edificio eterno, un edificio hecho por manos de Dios, que es el hombre espiritual. Pero ahora, respecto al cuidado de este tabernáculo terrenal, nosotros debemos atenderlo para poder acabar la carrera lo mejor que podamos, en lo que de nosotros depende. David, referente al tema, dice, cuando yo callé, se envejecieron mis huesos. Quiere decir que una decisión que él te tomó, que nosotros entendemos lo que pasó con él, con Bexabe, tuvo sí. una repercusión en el cuerpo de él. Y David dice, mientras yo me callé, mis huesos envejecieron. Y esto si nosotros lo aplicamos, a veces llevamos pensamientos, cargas, y sí, como dijiste, somatizamos, porque como un hombre piensa, dice el Señor en su corazón, sino la mente, la forma de pensar. Y sí, definitivamente, porque todos los días nosotros tenemos una toma de decisión. Mira, el hacer o no deporte nos afecta al cuerpo. No estamos hablando de la vida espiritual. El caminar o no. Pastor, estaba viendo en estos días un documental que hablaba de la importancia de caminar, de hacer deporte, de ejercitarse de alguna manera, porque todo el cuerpo Dios lo hizo para que respondiese a un diseño, ¿no? Y hablaba de un aspecto tan sencillo como la rodilla. Dice que cuando nos movemos, las rodillas entre una parte de la rodilla y la otra, libera sustancias pro vida. Entonces, ¿cómo yo sé que eso es así? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque luego Pablo utiliza un ejemplo y dice, el cuerpo bien coyunturado se ayuda mutuamente. Entonces, eso es una realidad y es una metáfora para el cuerpo de la iglesia, la cual es Cristo, pero también lo podemos tomar nosotros y entender que mientras caminamos, mientras tomamos la decisión de qué vamos a comer, de si nos vamos a suplementar o no, eso afecta a nuestras vidas, porque entonces nosotros tendemos a espiritualizarlo todo. Es decir, yo tuve un asunto físico que atender que por años no quise atender y eso eh, se me fue haciendo cada vez más grande. Y cuando lo atendí y realmente no quería porque no quería ir al quirófano,
por prejuicio, por temor, ve tú a saber, por lo que fuese, pero la cuestión es que no lo atendí. Y entonces nosotros queremos ir y que el pastor ore por mí y yo sea sana, que es una realidad porque Cristo ya lo hizo, pero hay una herramienta poderosa que dejó a los médicos, a los cuales también les dio sabiduría. No voy a tomar al médico como sustituto, porque yo sé que Cristo es mi sanador, pero sí como una herramienta útil. Y ahí es en donde entra la parte esa que tú dices, que, que la mente gobierna y es poderosa. Eso por poner por mencionar uno de los tantos ejemplos, porque hay otra verdad, pastor. ¿Qué estoy viendo? Claro. Porque lo Mira, que yo pongo delante de mi vista definitivamente trae una consecuencia. Fíjate el árbol del bien y del mal delante de los ojitos de Eva. sí, sí. Mira, algo que sí quiero remarcar, y creo que sí lo hemos hecho también en otras pláticas, es de que como ahorita estamos tocando algunas cuestiones científicas, médicas, etcétera, no queremos que piensen que estamos desechando a Dios de todo esto. Correctísimo. Al contrario, lo que estamos haciendo es que podemos constatar por medio de la ciencia, de la medicina, lo que la escritura ya ha dicho o dijo. ¿Por qué? Porque Dios, al habernos creado, Él conoce nuestro cuerpo, conoce cómo funciona, y hay instrucciones claras en la palabra que a lo largo de los estudios médicos, científicos que se han hecho, pues no hacen otra cosa más que darle la razón a la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso estamos argumentando sobre algunos hechos científicos para que podamos ver o entender incluso de la manera en la que Dios nos hizo y las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. Por ejemplo, debemos de entender que nosotros no somos víctimas de nuestra biología. ¿A qué me refiero con eso? Este, Hay que entender que yo así lo veo, Eileen, ¿eh? Nosotros sabemos que todo hombre nacido en la tierra tiene su principio y tiene su fin. La única vida eterna es o sea, bueno, ya tenemos la vida La eterna dada en al nosotros, espíritu. pero la vida del cuerpo tiene un fin, ¿verdad? Un principio y un fin. Entonces, yo sí creo mucho en lo que es la soberanía de Dios, y en ese sentido, a veces porque nos preguntamos, no, bueno, ¿por qué si yo creía o por qué si la persona creía? ¿Por qué si oramos por esa persona no pudo tener su sanidad, etcétera? Eso únicamente Dios lo sabe y Él en su soberanía sabe por qué es. Pero fíjate qué interesante. Dentro de los aspectos comprobados ya científicamente, se menciona que cerca del 70 hasta el 98% de las enfermedades que tienen las personas son psicosomáticas, que se originaron primero en la mente y luego se somatizaron. Esto nos habla que entre un 30 y un 2% verdaderamente tienen que ver con otras causas como cuestiones genéticas o como cuestiones que ya traías tú algún problema desde nacimiento, etcétera, ¿no? Hay una predisposición genética, también lo hemos mencionado, en nuestro genoma humano, el mapa humano genético. Hay ciertos genes que ya traen una predisposición a ciertas cosas, pero dependiendo de cómo administramos nuestros pensamientos y nuestra mente, eso se puede activar o no se puede activar en nosotros. Entonces, de ahí la importancia de gobernar sobre nuestra mente. ¿Querías decir algo, Eileen? No, 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 no. Ok. Y fíjate, entonces, mucha gente cree que ya lo que tú traes, las predisposiciones que tú traes, no, es que de esto yo ya lo tenía, mi abuelito murió de esto, yo también me voy a morir de esto, y muchas cosas, aún y cuando entendemos que hay una parte que sí es así, la gran mayoría tienen que ver con la mayordomía o cómo nosotros atendemos nuestra mente, cómo gobernamos sobre nuestra mente. Hablamos, creo, también sobre un ciclo, ¿no? Que les mencionaba, de que cuando pensamos sobre algo, eso puede generar una emoción, y ese ciclo de juntar el pensamiento con la emoción, si se convierte o si es una emoción negativa por una falta de gobierno de nuestras emociones y pensamientos, va a traer como consecuencia una acción negativa. Y ese circulito que se repite a lo largo del día durante muchísimas ocasiones, porque dicen los científicos que podemos llegar a tener hasta alrededor de 60,000 pensamientos en un día,
Y si eso está provocando emociones y acciones, genera una conducta en una persona. Entonces, si nosotros tenemos unos pensamientos gobernados por el espíritu y unas emociones y sentimientos gobernados por el espíritu, las acciones que se desprendan de eso serán acciones gobernadas por el espíritu y que serán la expresión de la naturaleza misma de Dios. Pero cuando nuestras emociones no están siendo gobernadas y nuestros pensamientos no están siendo gobernadas, las acciones resultantes de eso serán las resultantes o acciones de una mente no gobernada o una vida no gobernada y por lo tanto una conducta en el individuo que no es gobernada por el espíritu. Entonces ahí podemos ver que en una de las cartas de Pedro dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué es nuestra manera de vivir? La palabra anástrofe, que es nuestro estilo de vida o lo que nosotros expresamos a través de nuestra vida. Entonces, una mente gobernada por el Espíritu va a ser una vida anástrofe que exprese a Cristo y una vida que no es gobernada por el Espíritu va a tener una vida anástrofe, es decir, un estilo de vida o una expresión de vida que no es de acuerdo a la vida del Espíritu. Puede ser en ciertas partes de nuestra alma, en ciertas no, pero esto puede ser la resultante, ¿no? Entonces, no somos víctimas de nuestra biología, incluso se pueden revertir ciertas cosas que podamos estar, que fueron causadas por nuestros pensamientos, malestares, situaciones de enfermedad. Antes se creía que las neuronas nacíamos con una cierta cantidad de neuronas y que nos las íbamos acabando y ya no había vuelta atrás. No, hoy está comprobado científicamente lo que se le llama la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Está comprobada la neuroplasticidad, que es cómo se hacen nuevas interconexiones en nuestras neuronas en el cerebro para tener otras habilidades o desarrollar otras habilidades, aprender, conocer más, ser más inteligentes. Todo esto está demostrado científicamente. Entonces, tú hacías referencia ahí a un pasaje de lo que decía David y hay otro pasaje, ¿no? Que dice, el espíritu, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, la escritura, todo esto que estamos hablando científicamente está escrito en la escritura. Lo que pasa es que a lo mejor no lo habíamos entendido, no lo habíamos podido comprender. Sí. Obviamente no podemos controlar todos los acontecimientos ni las circunstancias de la vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esos acontecimientos y circunstancias. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo Así voy a es. reaccionar ante cualquier cosa, no? Podemos reaccionar muy mal o podemos reaccionar bien, como una mente gobernada, y es difícil, claro, claro que es complicado, y dependiendo de las cosas en las que más batallemos cada uno de nosotros en cuanto a nuestro carácter, pues definitivamente será difícil, pero Dios nos ha dado, dice la Escritura, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Él nos ha dado la capacidad para poder reaccionar ante las diferentes circunstancias. Obviamente, esto se tiene que ejercitar, practicar y cederle completamente el gobierno de Cristo a nuestra mente y a nuestras emociones, ¿no? Totalísimo, total. Y pastor, yo creo que deberíamos usar más la sabiduría y la sagacidad que Dios nos ha dado en crear entornos sanos, entornos saludables, entornos Claro. en cuanto a la conversación, entornos saludables en cuanto a nuestras conversaciones, en cuanto a las decisiones, en cuanto al compañerismo y sobre todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros para el prójimo? Lo primero, una persona que no tiene una sana relación con nuestro Señor Jesucristo, Pablo habla, los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Parece que está hablando doctrina, pero sí lo usas con inteligencia para, para el buen vivir. Dices, si la palabra de Cristo es sanidad, es refrigerio, es medicina, es bálsamo. Si la palabra es mejor que todas las riquezas, ¿por qué desecho yo mi reunión con Cristo, que ya estoy una con Él,
y en esa realidad me tengo que recrear y a partir de ahí, cuando yo soy consciente de eso, yo cuido con quién me voy a reunir los 5 minutos próximos. Porque a veces nos cuidamos del prójimo y nosotros mismos tomamos decisiones de qué vamos a poner frente a la pantalla. Mira, hoy leía, ayer, perdón, estaba meditando respecto a los sustitutos y dame 5 minutos más, regálame 5 minutos más. Leía de los sustitutos, ¿no? Cuando Roboam pierde eso está en Crónicas, puede ser 10, 12 cuando Roboam pierde los escudos de oro y luego manda a hacer unos escudos de bronce. Parece que el rey de Egipto viene y se roba lo que él se está, los escudos de él en un momento. Y yo digo, él los perdió en el momento que él se sentó a conversar con los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos. Quiero decir, cada conversación que nosotros tenemos, cada pantalla que nosotros ponemos frente a nosotros, llámese del móvil, del ordenador, del televisor, de lo que sea, es información que está entrando a nuestra cabeza, a nuestra mente. Y lo que tú dijiste, nuestras decisiones son un reflejo de lo que hemos llenado en el depósito de nuestro espíritu. Y el depósito del espíritu no es aquí, el depósito del espíritu aquí. Por eso dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. El pastor Albert ponía siempre un ejemplo y decía, un estudiante que entra a un aula aula clase, a un aula en matemáticas, hay dos caras. Uno entra con un problema de matemática y el que estudió entra a resolver un ejercicio de matemática. Así es la vida. Vas a resolver o vas a estar delante de un conflicto, uno, si desechas el eterno consejo de Dios, el evangelio eterno. Dos, si desechas la voz del Espíritu, que siempre te va a hablar, siempre te va a guiar, porque el Espíritu os guiará a toda verdad. Tres, si no eres inteligente, no eres sabio y buen mayordomo en administrar qué pones y a quién pones en tu entorno. Creamos o no, esto determina nuestro caminar. Porque estamos en el camino ancho y vivo, pero este cuerpo necesita con sabiduría buena mayordomía y buena administración. Somos la suma de lo que comemos y eso aplica para el pan de vida si lo tomo o lo desecho, para lo que pongo en la mesa y lo que entra por mis oídos. Amados, el espíritu es la mayor arma que Dios nos ha dado, porque el Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad. Es decir, el Espíritu te dice, Eileen, el vaso que vas a tomar tiene el contenido sano o está contaminado. Y eso aplica para todos los ámbitos. Por eso nosotros somos intencionales en tener conversaciones como esta, Pastor Sergio. Claro, sí, fíjate, bueno, antes de continuar, porque mira, estamos de alguna manera compartiendo muchas características, ¿no? De lo que sucede dependiendo de si tenemos o no una mente renovada, si somos de alguna manera intencionales y obedientes a lo que Dios nos indica. Entonces, si ya nos quedara poco tiempo, me avisas para llegar ahí a algunas conclusiones, pero si todavía tenemos un poco de tiempo, pues seguimos avanzando ahí con algunas características. Fíjate, ahorita todo esto que compartías en cuanto a cómo nos comportamos, qué decidimos ver, qué decidimos hacer, todo eso sucede a nivel de nuestra mente, son nuestros pensamientos y decisiones. Cuando nosotros pensamos, estamos construyendo pensamientos y estos a la vez se convierten en sustancias incluso físicas y químicas en nuestro cerebro. Dependiendo de cómo estemos pensando y manejando o gestionando nuestras emociones, esto genera la liberación de ciertas sustancias en nuestro cerebro. Por ejemplo, a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, no, pues es que el temor es malo, el estrés es malo. Bueno, tendríamos que Depende. entender que Dios en su infinita inteligencia y que diseñó todo de una manera tan increíble, puso el temor, por ejemplo, como un instrumento para que si tú estás en una situación de riesgo,
lo puedas de alguna manera identificar y esto provoca reacciones químicas en tu cuerpo. Se puede liberar adrenalina para que puedas tener reflejos más rápidos, para que puedas incluso hasta correr un poco más rápido y una mayor fuerza o potencia en tus músculos. Curiosamente, Eileen, muchas de estas sustancias que se liberan, por ejemplo, también en el estrés, nos ayuda a identificar algo que no está bien para poder cambiarlo o hacerlo de una manera diferente. Y muchas de las sustancias que son nocivas para nuestra salud son necesarias para disparar ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, en una dosis normal, donde te está avisando tu cuerpo que necesitas realizar algo, no causa ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando el estrés pasa de ser un momento de estrés a un estrés crónico, tu cuerpo está liberando esas sustancias que son dañinas para tu cuerpo durante todo el tiempo y eso causa enfermedad y causa problemas a tu cuerpo. Entonces, nuevamente, esto es el poder entender lo que hablábamos, ¿no? De las enfermedades psicosomáticas y todo eso, un buen manejo o no de nuestra alma tendrá que repercutir forzosamente en nuestro estado de salud. Un buen razonamiento en pocas palabras, pensar adecuadamente, llegar a conclusiones correctas de acuerdo a lo que somos en Dios, el buen razonamiento, como consecuencia tener buenas elecciones, pensamientos saludables, eh, en vez de un razonamiento tóxico, elecciones tóxicas y pensamientos tóxicos. Dios dice en la Escritura que Él nos ha dado el poder de elegir entre la vida y la muerte y Wow, pone en nosotros la decisión de qué es lo que queremos hacer. Mientras nosotros estemos teniendo pensamientos, razonamientos negativos, elecciones negativas, pensamientos negativos, es como si estuviéramos optando por la muerte misma porque eso destruye nuestro propio cuerpo. Entonces, wow, ¿por qué nuevamente en Filipenses 4 nos habla la Escritura de que debemos de pensar siempre en todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que alabe su nombre? ¿Por qué? Porque de esa manera estamos administrando y cuidando también bien nuestro cuerpo y porque pertenecemos a esa naturaleza que es la naturaleza de Dios. wow. Estamos diseñados incluso, Eileen, para poder autoanalizarnos y poder de alguna manera, eh, eh, ¿cómo decirlo? Identificar las cosas que están mal en nosotros y que requieren algún cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que la escritura nos da ciertos consejos y de alguna manera nos da la precaución que debemos de tener de no llegar al punto de cauterizar la conciencia. ¿Qué significa esto? Que la conciencia también es un instrumento que Dios puso en nosotros para poder identificar lo que es bueno, lo que es malo, lo que está correcto delante de los principios de Dios y lo que no. Pero si nosotros poco a poco empezamos a normalizar algunas cosas y nos vamos dando ciertos permisos y no pasa nada, todo el mundo lo hace, no hay problema, empezamos a cauterizar la conciencia. ¿Qué significa a qué se refiere con cauterizar la conciencia? Que vamos perdiendo la sensibilidad a nivel de la conciencia para poder identificar cuando estamos fuera de principios o diseños de Dios. Entonces, debemos de tener también ese cuidado. Wow. Estamos también diseñados para reconocer y elegir las cosas correctas en las que debemos de pensar. Ponemos como ejemplo otra vez el libro de Filipenses. Cada mañana cuando nosotros despertamos hay nuevas células, ya lo mencionamos, la neurogénesis. Hemos sido diseñados para poder tener pensamientos profundos. Esto es porque Dios nos ha dado la capacidad de análisis, de pensar, de discernir, aparte de ser guiados por el Espíritu, que esto es algo maravilloso que cuando nosotros probablemente algunas cosas no las comprendamos en lo natural, en nuestras capacidades físicas e intelectuales, la guía del Espíritu está para llevarnos más allá en el conocimiento y en la comprensión al cual a veces no podemos llegar. Estamos creados para amar, y Wow. cuando nosotros nos permitimos odiar, cuando nosotros nos permitimos ser egoístas, cuando nos permitimos hacer todas esas Los cosas, rencores. y estamos yendo contra naturaleza de la forma en la que fuimos creados.
Nosotros sabemos que Dios no tiene amor, Dios es amor y nosotros tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, por lo tanto debemos ser también amor. El miedo es una respuesta aprendida, es algo que lo vamos adquiriendo con el tiempo y sobre todo, ya lo decíamos ahorita, es diferente el sentir temor ante una circunstancia de riesgo o precaución a vivir gobernados por el temor o por el miedo. El perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. Entonces, no podemos de estar nunca dejarnos gobernar por el temor ni por ningún sentimiento negativo. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, no solamente parecernos a Dios, sino para poder operar también como Dios. Y obviamente por la vida de Cristo en nosotros y la guía del Espíritu. Todo esto, pues obviamente nos permite conocer grandes verdades de la palabra y de Dios mismo. La felicidad viene de lo que ya está en nuestro espíritu. Nosotros ya somos felices en el espíritu. Debemos de gozarnos en el gozo de la salvación, en el gozo de la vida eterna, en la Wow, vida de Cristo en nosotros. Y el éxito le sigue a la felicidad. No necesitamos el éxito para ser felices. Cuando nosotros somos felices, empezamos a experimentar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Podemos aprender a profundizar más en nuestra manera de pensar. Dios nos espera de nosotros como hijos que cada vez seamos más maduros, que cada vez seamos más pensantes, que cada vez discernamos más y actuemos de acuerdo a la mente de Cristo. Podemos superar cualquier problema de aprendizaje, por muy difícil que se nos haga algo, Dios nos dio capacidades. Dentro de esa neuroplasticidad, Dios nos dio la capacidad de que nuestro cerebro aprenda cosas nuevas y desarrolle cosas nuevas. Podemos wow, controlar el caos en nuestras mentes. No tenemos que andar por cualquier lado sintiendo culpa y condenación porque ya somos aceptos en el amado y somos libres en Cristo y completamente plenos y llenos en Él. Si nosotros tuvimos la mala idea de meter pensamientos tóxicos, tenemos la capacidad de poderlos sacar de nuestra mente por el poder de Dios en nosotros. wow, No tenemos que estar atascados o de alguna manera sin podernos mover dentro de los malos hábitos, porque los podemos cambiar por la fuerza que Dios ha puesto en nosotros, el dominio propio. Podemos superar sentimientos de rechazo y de dolor. El perdón no es la batalla que crees que es, el perdón es una decisión y Dios te ha dado la decisión y el poder para poder hacerlo. No debemos de preocuparnos por cosas que estén fuera de nuestro control. Eso no lo vas a, si están fuera de tu control, no lo vas a poder hacer. Deja que Dios se encargue de las cosas que son imposibles para nosotros, pero para Él no. No somos víctimas de las cosas que no debemos de hacer. Nosotros somos víctimas de nuestras propias consecuencias o responsabilidades, pero dependerá de una vida del espíritu el que vivamos o no esas consecuencias. Y como eso podría seguirte diciendo muchas cosas, Eileen, y a nuestro amado público, pero yo quiero decirles, llegando a ciertas conclusiones, porque el tiempo se ha acabado, que el oír la voz de Dios no solamente es oírla. La escritura es muy clara cuando dice que debemos de ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Todas estas cosas que estamos aprendiendo, todas estas cosas que Dios nos está revelando, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, a través de ministros como ustedes, como muchas personas que han compartido en este espacio, es Dios mismo hablándonos, pero no para llegar únicamente al nivel del conocimiento y llegar a un conocimiento teológico, sino de aprender esa vida que ya tenemos en nosotros, que es la vida de Cristo. wow. Aprender a saber que la vida del alma, gobernada por el Espíritu, es la expresión y la manifestación de Cristo a través de nosotros. Aprender que cuando nosotros no somos gobernados por el alma, lo único que vamos a manifestar va a ser el sistema del mundo, va a ser los sentimientos negativos, las cosas malas, que no pertenecen obviamente a la naturaleza de Dios. Seamos hijos que verdaderamente expresamos a Dios porque le escuchamos, pero atendemos a lo que Él nos habla y podemos vivir de acuerdo a lo que Él nos habla todos los días. Wow, para que nuestra fe no sea una fe muerta, sino que, como decía Santiago, muéstrame la fe por tus obras, muéstrame que has escuchado a Dios por tu vida. La vida de nosotros es el mejor
y el mayor de los jueces, porque nuestra vida no es nuestra existencia, nuestra vida es Cristo. Y vivimos en Él somos, en Él nos movemos y en Él andamos. Y Santiago también escribe, así sabemos y así nos conducimos, como quienes hemos de ser juzgados por esta perfecta ley, la de la libertad. Amados, el precio de nuestra libertad fue pagado con un alto costo. El mayor de todos los tesoros se derramó en una cruz, fue sepultado, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Por eso nosotros no podemos tener pensamientos de muerte, pensamientos de fatiga, y en su resurrección nosotros participamos, pues Él nos resucitó juntamente con Él y nos posicionó en los lugares celestiales para que desde esa posición nosotros, desde esa vida celestial, desde esa vida Zoé, nosotros administremos la vida bio y, como dijo el pastor, la vida anástrofe muestre a Cristo gobernando en todo. Amados, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que este tiempo tú lo has disfrutado tanto como nosotros y queremos reiterar lo que dijo el Señor por boca del pastor Sergio. No seamos oidores, seamos hacedores de su palabra, porque nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Dijo el Señor, y la luz vino a este mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amados, alumbremos con esa luz. Cristo, que desde el principio dijo, y Él separó la luz de las tinieblas. Vivamos en luz, hemos sido llamados a vivir en luz, hemos sido llamados a disfrutar la gloriosa senda de la vida en la que estamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan en Cristo Jesús hasta que alcancemos la plenitud que Dios nos ha dado. Y no solamente allá, cuando volvemos más allá del sol, aquí también debemos disfrutar y administrar todo lo que el Padre nos ha confiado en Cristo Jesús. Pastor Sergio, muchísimas gracias. He disfrutado un montón cada espacio, cada encuentro, cada charla. Y por lo demás me queda, salúdame a la pastora Claudia y que podamos de verdad volver a encontrarnos en otro espacio, en otro tiempo, pero siempre en esta eterna realidad, hablando de Cristo y de las inescrutables riquezas de su gracia. Al contrario, muchas gracias para ustedes, por haberme invitado, feliz de haber participado, y pues un fuerte abrazo para toda la audiencia, para todos los que siguen este programa, y no se lo pierdan, cada vez hay nuevos programas con nuevos temas, y yo sé que el Señor enriquece la vida de cada uno de nosotros con estos programas. Así es que un abrazo para todos. Amén, así es. Gracias, pastor, amada iglesia. Hasta aquí hemos llegado. Como siempre, conéctese con nosotros, participe de la unidad y comparta este enlace para que Cristo sea predicado. Bendiciones, pastor Sergio, y a todos los que están allí con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo.